Bienvenidos a Ronnie Analiza. Deserción masiva en Venezuela. Como ustedes saben, esto no es ninguna novedad. Cada vez que inicia un año, muchísimos, cientos, incluso miles, de miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía venezolana terminan yéndose del país, terminan solicitando su baja o simplemente desertando para buscar mejores días tanto en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, etc. El objetivo es, obviamente, traer comida a sus familias, porque cada vez que pasa el tiempo, la situación en Venezuela no se arregla en lo económico, para nada en lo absoluto. Aparentemente se creía que la dolarización de facto que se estaba generando en Venezuela iba a permitir de alguna manera que se estabilice, especialmente el tema de los precios de la comida. Pero lamentablemente no, se ha generado una brecha de desigualdad social. Pocas son las personas que tienen acceso a los dólares y ahí se encuentran los chavistas, los enchufados, los miembros de las Fuerzas Armadas, de las altas cúpulas y alguna que otra persona muy escasa que por temas de exportación de servicios o de bienes puede acceder a los dólares. Pero el grueso de la población, la gran mayoría de la población venezolana, no tiene acceso a esos dólares. Cónchale, yo tengo un mes ya mochileando de Venezuela, de Caracas. Vengo mochileando hasta aquí, hasta el Ecuador y voy hacia Guayaquil. Arturo y Rubén comparten camino. Uno viene huyendo de las pocas posibilidades en su país y otro de la persecución política. En medio de la emergencia por COVID, Ecuador ha destruido algunas de las trochas en su frontera con Colombia, mientras que el martes, Perú lanzó una operación con más de 1.200 hombres y cerca de 50 vehículos militares, incluidos blindados, para vigilar unos 30 pasos ilegales en su frontera con Ecuador. Sin datos sobre el tránsito ilegal entre fronteras, Fernando Villarroel, administrador de la terminal de autobuses de Tulcán, revela algunos números. En estos 4 días, pues nosotros tenemos hecho un cálculo que se movilizaron más de 6.500 personas. Frente al virus de la COVID, al migrante venezolano se le hace más amenazante el del hambre, la falta de trabajo y la escasez de servicios médicos. Por eso llegar a su destino es el único objetivo. Y ahí también se encuentran la gran mayoría de los efectivos militares y policiales que no tienen acceso a dólares, que solamente dependen de los subsidios de comida, ya sea vía CLAP o vía las entregas directas que se hacen efectivamente a los militares. Como ustedes saben, adicionalmente al CLAP, los militares reciben también víveres, pero ni siquiera eso ya alcanza, porque algunos militares se ponen a pensar, ¿para qué van a estar trabajando por arroz y harina todo el año? Porque eso es lo único que pueden llevar de comida a sus familias. Días atrás, la dictadura madurista hizo un aumento en el salario de los militares. Y más o menos ese aumento llega con todo lo que ya se tiene entre 16 a 20 dólares. 16 a 20 dólares de sueldo mensual para la mayoría de los militares venezolanos. Un par de dólares más, un par de dólares menos, dependiendo el grado de la jerarquía a la que pertenezca cada persona. Pero con 16, con 14, con 20 dólares, no se puede comer. La economía de precios en Venezuela no es realmente muy diferente a lo que pasa en Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia. La economía de precios es más o menos la misma, varía un poco en términos de calidad, importaciones y exportaciones. Eso quiere decir que la canasta básica para una familia de 4 miembros aproximadamente es 270 dólares. Eso es prácticamente lo mismo en la mayoría de los países latinoamericanos, sudamericanos especialmente, yo diría latinoamericanos. 270 dólares versus 18, 20, 16 dólares que gana un militar. Entonces eso ha hecho incrementar de manera exponencial la migración venezolana nuevamente en cifras impresionantes.
Nuevamente la frontera con Colombia se ha empezado a llenar. Nuevamente la frontera de Colombia con Ecuador se ha comenzado a llenar. Y nuevamente la frontera de Ecuador con Perú. Y bueno, ahí ahora aparecieron de manera bastante radical, diría yo, miembros de las Fuerzas Armadas peruanas en la frontera con Ecuador para evitar la migración masiva. No dijeron específicamente venezolana, pero es que es obviamente de ahí. De ahí es de donde proviene la migración masiva de personas que llegan y entran por la frontera norte hacia Perú, de Venezuela. Bueno, el nuevo gobierno tendrá pues seguramente sus políticas totalmente poco empáticas, nada atinadas. Perú tiene sus propios problemas, eso no hay que negarlo, pero la situación de la migración venezolana es un problema porque sigue Maduro en el poder, porque no se ponen los pantalones los políticos de turno y de una vez se unen para sacar a este dictador que está arruinando todo el continente. Este tipo de problemas se van a ver permanentemente, se van a seguir viendo permanentemente mientras Maduro sigue en el poder. Maduro nos está trayendo al continente sudamericano terribles problemas cuando trae y permite que se instalen bases estratégicas de Hezbollah, cuando permite que se rearmen y se reestructuren las FARC y el ELN colombianas, cuando permite que existan bases de operación hasta del cartel de Sinaloa mexicano. Entonces, ni qué se diga. Frente a todo esto, como ya lo había dicho, en muchos casos las FARC, el ELN y todos esos grupos irregulares que campean en Venezuela, incluyendo los colectivos, incluyendo el AMPA en las zonas periurbanas de las ciudades, incluyendo a todos ellos. Todos estos tienen incluso más fuerza, más peso, mejores capacidades e incluso mejor armamento que la policía y el ejército. Por eso un efectivo militar y policial que dice, a ver, yo gano $20 al mes, pero adicionalmente a eso recibo harina, arroz, pasta o fideo y algunos otros víveres que nos dan por el hecho de ser militares o policías. ¿Realmente vale la pena enfrentarse contra las FARC, el ELN, el AMPA, los colectivos, grupos irregulares y todo el embrollo que existe en Venezuela por ese sueldo? No. Y por eso muchos de ellos se van en búsqueda de algo mejor, de algún mecanismo un poco mejor para poder llevarles algo de comida a sus familias. Fíjense que los datos de este año 2021 son alarmantes. Aproximadamente son 15,000 nuevos efectivos que estarían yéndose. Y algunos de ellos, yo diría la mayoría, no se van solos, se van con toda la familia. Porque adicionalmente han visto otro detalle. Muchos de los ciudadanos venezolanos que se fueron de Venezuela en los anteriores años, obviamente hay excepciones, tristes excepciones, pero muchos en porcentajes y en cantidad han logrado éxito en Ecuador, en Perú, en Chile, hasta en Bolivia, hasta en Argentina, que también tiene una crisis galopante, hasta en Uruguay, Paraguay. Hasta ahí han llegado y ahí han tenido éxito. ¿Por qué? Porque por lo menos existe una economía, aún en tiempo de pandemia, una economía que les permite llevarse un pan de comer a la boca. En Venezuela no hay esto y por eso sigue incrementándose la migración. Ya la ACNUR ha hablado nuevamente, la ONU habló nuevamente, la OEA habló nuevamente de que esta situación se sigue incrementando pese a la pandemia, pese a las cuarentenas, pese a todo, sigue incrementándose. Y por supuesto eso va a generar más y más problemas para la región. Una deserción masiva es algo de esperarse, pero eso también nos trae otro problema más. Con estas deserciones masivas de efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas de Venezuela, cada vez Venezuela se queda más vacía y más a la merced de los grupos que existen enormes en cantidades del G2 cubano,
que básicamente hoy en día están dominando las Fuerzas Armadas en Venezuela. Les dan cursillos diarios, les dan cursillos semanales, adoctrinamiento permanente, todo el tiempo están que la patria, la revolución, que Chávez, que Castro, adoctrinamiento absurdo. Eso sucede cuando la ignorancia se hace una constante y se transmite ignorancia de uno a otro. Y eso es lo que pasa con los miembros efectivos del G2 cubano, transmitiéndoles, adoctrinando ignorancia a los efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, esperando que también eso se transmita a sus familias para que se conviertan en férreos luchadores contra el imperialismo. La verdad es que eso solamente genera pobreza, miseria, retraso, ignorancia, incapacidad de Venezuela para poder resolver sus propios problemas. Con todo eso, Maduro sigue bien plantado en el poder. Afortunadamente, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho con absoluta contundencia que Maduro es un dictador, que no va a negociar nada con Maduro y que se continuará la política de máxima presión que había iniciado Donald Trump. Pero bueno, hay que hacer más. Solamente política de máxima presión a través de sanciones de tipo económicas ya no es suficiente. La dictadura madurista, a través de testaferros como Alex Saab y tal vez otros, han encontrado formas de eludir esas sanciones y prácticamente las sanciones ya no sirven de mucho. Entonces hay que actuar, porque si no se actúa, Venezuela, causada por la dictadura madurista, va a seguir siendo una situación humanitaria de terrible preocupación y que inevitablemente repercute en todo el continente. Inevitablemente repercute en todo el continente y especialmente en Colombia. Esa es una realidad que se debe atender con mucha preocupación. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.